Diana. Buenas. Nos toca hablar del último tema del antihumanismo, que lo denominaremos apocalipsis. Apocalipsis como ya vale llamado, apocalipsis como revelación. Esa es la cuestión, es lo que vamos a ver. Zizek es un filósofo que es muy controversial y, como les decía, no vamos a saber realmente nada de su pensamiento hasta que se muera. ¿Por qué? Porque ahorita hacer una teoría que lo abarque, que nos dé una idea de lo que está pensando, es difícil, ¿no? ¿Sabes qué estuve escuchando? Que hay un journal a estudios de Zizek y justo se pelearon con Zizek por tantas controversias que ha hecho, de que, o sea, como ya no coincide con sus ideas originales según el journal. Entonces Zizek está excluido de su propio grupo. Sí. Está bien loco. Sí, y eso tiene que ver con empezar escuelas de fans filosóficos antes de que se muera, ¿no? O sea, puedes establecer ciertas posturas filosóficas de análisis sobre ideas geniales que un filósofo pudo haber dicho en un momento determinado, pero de ahí a pensar que ya está haciendo un estudio completo, comparativo del mismo, es muy difícil, ¿no? Pero se puede ir escogiendo algunos temas y gran parte de eso es ciertos temas que sí se ven recurrentes, ¿no? Hay algunos temas que van a ser menores, sobre todo todos pleitos políticos absurdos con la izquierda, que se derivan de sus ideas principales, pero que ya el contexto político o el contexto social en el momento permite ver algunas cuestiones. Por ejemplo, su grilla contra los de izquierda, diciendo que Trump es quien va a ganar y es el mejor de todos, porque la izquierda nomás no, va a pasar en segundo término porque la intención de él era criticar y mover a la izquierda norteamericana para que despertara e hiciera algo. Sobre todo los demócratas que pues estaban rascándose la panza muy a gusto, ¿no? Y tan es así que no le hicieron caso y pues volvió Trump, ¿sí? A pesar de que todo lo que quisieron estructurar en contra de Trump, ¿no? O sea, incluso Trump ganó a pesar de estar ya sentenciado sentenciado por un delito, ¿no? Culpable, declarado culpable. Pero bueno, mientras nos hacemos tantito para acá, ¿no? Para darle espacio allá al pasillito a la compañera del café, que tiene que yo ya me encierre para que pueda tener pasillo ahorita para pasar. Muy bien. Perfecto. Y bueno, entonces, ¿qué tema vamos a ver? Vamos a ver una conferencia. Ustedes la pueden ver también. La intención es darles elementos para que la puedan ver junto con las tradicionales películas de El Scrooge de Disney, El Expreso Polar y luego en medio en la lista de reproducción esta conferencia de estudios sobre el apocalipsis de la Universidad de Heidelberg. ¿Sí? Yo pensé que nomás estaba el texto, pero se me ocurrió, no se me había ocurrido poner Apocalipsis en inglés y Zizek en YouTube y me salió exactamente la conferencia que ya conocía, me había tocado leerla porque la Sociedad de Estudios sobre el Apocalipsis Estudios sobre el apocalipsis. de la Universidad de Heidelberg, se las voy a pasar allí al grupo junto con la conferencia. A veces es más fácil escuchar a Zizek que leer en inglés, ¿no? Sobre todo porque es gracioso. Los chistes tienen más gracias cuando los cuenta él, ¿sí? Ya que los lee uno no tienen tanto chiste. Entonces, son importantes en este sentido. Y bueno, es una conferencia en la que habla sobre el apocalipsis y es del 2022, hace 2 años, ¿no? Y bueno, pues es una cuestión importante porque es filosofar sobre lo que nos pasó hace 2 años. Vivimos el apocalipsis. ¿Sí? O en otras palabras de Zizek, ¿no? Vivimos un apocalipsis desnudo. 2022. Entonces sí es Post pandemia, ¿no? Entonces,
es una cuestión importante porque luego pareciera que los filósofos no nos interesa la realidad, pero sí hay cosas muy importantes y cambios muy fuertes, ¿no? En el 2001 cambió la sociedad y con post-pandemia, la pandemia de COVID cambió también o nos dejó en claro algo, ¿no? Durante la pandemia tuve una videoconferencia con un chavo que se dedica a la filosofía en las cárceles, para un grupo de estudiantes que tenía en línea de una universidad en la que daba clases. Y lo que veíamos era la aplicación de la filosofía fuera de los ámbitos comunes de las aulas. La materia se llamaba filosofía práctica y una de ellas era la filosofía en las cárceles. Entonces este chavo de España, específicamente Madrid, se dedica a dar filosofía en las cárceles madrileñas, ¿no? Para enseñar un poco. Y platicando sobre la pandemia, me platicó lo incompetentes que fueron las autoridades y el doctor muerte de allá, que dejó a la gente morir, etc. O sea, la misma crítica que teníamos aquí, ¿sí?, contra el gobierno de México, lo tenía España. Pero luego él me dice, y lo peor, ya que me lo dices tú, tengo amigos en Italia, tengo amigos en Francia, y nos hemos descubierto algo, ¿no? Que todos tuvimos el mismo problema. Eso quiere decir que los gobiernos del mundo de la democracia liberal occidental están hechos garras. O sea, son una bola de incompetentes que realmente no están ejerciendo su papel fundamental de gobernar, ¿no? Y los otros, porque yo no creo que haya un gobierno o un estado que pueda resolver una crisis de ese tamaño. Por ejemplo, la compra, por ejemplo, chilena, tenía muchos amigos de Chile ya no estaba estudiando. Ella era un control así absoluto, bien radical. Por ejemplo, que querías viajar de una ciudad a otra, tenías que viajar a un hotel y quedarte ahí como 2 semanas, esperar a que te estuvieras libre de todo, y luego podías irte. Pero tenías creo que pagar, tú no estoy seguro. Entonces era así una cosa muy... El problema es que También les pone una los paliza. 2 años abrieron todo y el gobierno no sí, tenía. Es una paliza, pero ellos no tienen chance de andar llorando como los occidentales, especialmente. Entonces esta catástrofe, que es el tema importante que Chiche viene a manejar, esta catástrofe nos vino a plantear algo, ¿no? O sea, nos reveló cómo está la sociedad, ¿no? Y por eso es un apocalipsis, pero es un apocalipsis desnudo, sin cuerpo. Él retoma una catástrofe sin verdad. Retoma a un filósofo muy influyente en un tema en específico, porque él solo escribió sobre un tema y fue muy controversial en su época. Cuando se lanza la bomba atómica, Günther Anders, ex esposo de una de las más grandes filósofas del siglo XX, a Hannah Arendt, ¿sí?, todavía estaba con ella, entra en shock sobre el problema de la bomba atómica y busca al piloto que lanzó la bomba. Y escribe un texto de diálogo con él, ¿sí?, hablando sobre el fin del mundo. Y ahí Günther Anders plantea que estamos ante una gran catástrofe, ¿sí?, y que y estamos en un periodo apocalíptico en el que se nos está revelando no la verdad, sino la ausencia de la verdad, ¿no? Entonces estamos ante un apocalipsis desnudo. ¿Por qué? Apocalipsis en griego significa revelación. ¿Sí? Ustedes pueden ver la Biblia, sobre todo las cristianas, pues tienen protestantes que tienden a traducir los nombres completos, ¿no? Apocalipsis viene como revelaciones, ¿no? ¿Sí? Apocalipsis, eso significa revelación, ¿no? ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de la verdad última de todas las verdades. ¿Sí? Es la revelación de la verdad. Y en el sentido cristiano, es la verdad última. ¿Cuál es esa verdad última que se nos viene a revelar en Apocalipsis y de la cual nos habla Juan? Pues de Dios. ¿Sí? De Dios y del reino de Dios en el mundo. Es decir, nos revela cuál es el mundo perfecto. Nos va a revelar quién es Dios, nos va a revelar cómo es Dios, vamos a vivir con Dios y nos va a traer la nueva Jerusalén, que en términos de filosofía de la historia y filosofía política
la Nueva Jerusalén es la sociedad con el gobierno perfecto. Ya es un texto que había tratado y que había trabajado San Agustín en el libro, que es el primer libro que hace un tratamiento de filosofía de la historia con seriedad, ¿sí? Y de filosofía política desde el punto de vista cristiano, que es la ciudad de Dios, ¿no? Y él habla ahí de dos ciudades, la ciudad de los hombres, que es esta que tiene pues problemas técnicos, tenemos corrupción, los partidos políticos son los mismos, los compañeros se andan pasando de un lado a otro y solo se cambian la cachucha, en realidad no hay diferencia entre izquierdas y derechas, lo normal es nuestra política de hombres, ¿sí? Yo por eso no me estreso con el gobierno, porque estoy ante una política de hombres buscando, obviamente, que la ciudad de Dios. El político cristiano, en este sentido, que es el político que nos viene a mandar la doctrina social de la iglesia y de ahí los pecados sociales, ¿sí? Es que busquemos este gobierno perfecto, esta ciudad perfecta, la ciudad de Dios, y es el mandamiento que tenemos. Y por eso crea, siglos después, milenios después, canoniza un santo que buscó esta ciudad de Dios entre la ciudad de los hombres en el peor de los espacios posibles y que muere mártir, ¿no? Que es el santo patrono de los políticos al que pocas veces se le reza, que les aseguro que nadie de los políticos le reza y lo sabe, que es a Santo Tomás Moro, ¿sí? El creador de la utopía. Él redactó Utopía. Tomás Moro es santo, ¿sí? Es un santo mártir porque muere por sus ideas, martirizado, decapitado, ¿sí? Y es el santo patrono de los políticos, ¿sí? Y es santo patrono de los políticos en esta visión cristiana porque es el que plantea, ¿sí?, la posibilidad de una ciudad de Dios y sobre todo la idea de la utopía, renombra la ciudad de Dios, ¿sí? En cierta manera incluso la hace universal, católica, ¿sí?, a todos, ya no solo a los cristianos romanos, ¿no?, sino al universo, al todo el mundo, porque a partir de él la idea de la utopía y la posibilidad de una ciudad perfecta, utópica, no es nada más cristiana, sino es una posibilidad universal. Todo el mundo habla de las utopías, ¿no? Y hoy vivimos en una sociedad, la sociedad actual, posmoderna, es la sociedad que busca el derecho a la utopía, ¿no? La utopía como destino. En términos políticos, en términos éticos, buscamos esa utopía, ¿no? Y esto venía dado en la revelación. En revelaciones, Juan, ¿sí?, nos plantea una posibilidad de una filosofía política con esta famosa Nueva Jerusalén, que es el reino de Dios en la tierra, donde ya morimos todos, pero resucitamos todos en el Señor, ¿sí? Se deviene la justicia en todos los términos que tiene el Apocalipsis, viene una justicia divina, ¿sí?, ya no solo poética, en el que justos se van para el infierno, digo los no justos, y los justos se quedan en esta ciudad y vivimos eternamente sin sufrir todas las vicisitudes del estar vivos, es decir, ya no vamos a ser seres para la muerte, ya no estamos destinados a morir. En este caso, San Agustín se estaba diferenciando de esta como coherencia teológica acerca del Apocalipsis y quería volver como más material, entonces, o de malentendí. Porque con las personas que conocieron el Apocalipsis, ¿no?, en la iglesia, ustedes dicen que se acerca del fin de los tiempos literal, ¿no?, de Jesucristo y que ya va a ser quitar el velo de hasta que salga la verdad, pero en un caos. Aquí la cuestión es que la mayoría de la gente malinterpreta el Apocalipsis porque lo que sabe del Apocalipsis lo sabe por las películas de Hollywood en las que se acaba el mundo. O sea, no hacen y no tienen un estudio real del Apocalipsis, que es la creencia normal, la popular, ¿sí?, de que es el fin de los tiempos, ¿no? San Agustín, al contrario, San Agustín plantea la manera en la que se interpreta eso. O sea, San Agustín es el canon, la ciudad de Dios es el canon, ¿sí?, y en el que hace esa comparación entre cómo va a ser esa ciudad divina en la que nos vamos a instaurar todos como sociedad, ¿sí?, de la cual habla el Apocalipsis. No se mete en los términos del anticristo y todas estas cuestiones que vienen dadas de forma profética, pero sí analizar, uno, el fin de los tiempos,
que es una cuestión importante, ¿sí? Y esta ciudad que se deviene. Y por crucial, por ejemplo, cuando sale el dragón, la mona esta montana, el dragón de 7 cabezas y todo eso, por ejemplo, eso como lo interpretan ya en un sentido más como derecho, ¿no? De derecho. Esto, como formas alegóricas de lo que a la doctrina le puede suceder y a todo sistema doctrinario le sucede en estos términos de el inicio y el final de una teoría. O sea, todas las teorías y todas las doctrinas ideológicas pues tienen un anticristo. Es decir, alguien que asume esas doctrinas ideológicas y las pervierte a su estilo, ¿no? Por ejemplo, Hitler es el anticristo de la democracia y del nacionalsocialismo, ¿no? Hace uso de la democracia y de las perspectivas social, demócratas, europeas y nacionales para hacerse del poder y de ahí instaurar un reino de terror, ¿no? Ese es el anticristo, ¿sí?, al que uno deviene. Y en este sentido, es el anticristo, ¿sí?, en sentido político, es aquel que va a hacer uso, ¿sí?, del papado para utilizar la doctrina en su contra, ¿no? O sea, al propio cristianismo en contra de sí mismo. Esta idea pues llevó a los cristianos a estar buscando anticristos en todos lados, ¿no? ¿Sí? Uno de ellos es Mahoma, luego está el Papa, el antipapa, está el protestantismo, en el fin del milenio hay una tendencia y una búsqueda, porque así como los judíos están en la espera del Mesías, que es un fin de los tiempos también, nosotros estamos en eso, ¿no? Entonces, el Apocalipsis... ¿Eh? Puede ser, y el problema es que no sabemos nosotros si estamos en el apocalipsis o en la sociedad post-apocalíptica. Según Francis Fukuyama, este filósofo norteamericano, nosotros ya estamos en el post-apocalipsis. Vivimos una época apocalíptica, ¿no?, que es la caída del muro, donde se nos reveló que el socialismo no sirve. Esa es la gran revelación, ¿sí? Y como se hace esa gran revelación, no solo nos revela, esta es la trampa de Fukuyama, no solo nos revela que el socialismo no sirvió, sino también nos revela que la única forma posible de gobierno es la democracia liberal capitalista. Sí. Sí. No esperaba que creciera y naciera un nuevo antagonista en contra de esta sociedad post-apocalíptica. Pero al apocalipsis también hay una referencia a la sociedad pervertida o la época. La primera Babilonia es un término muy, pues es una alegoría de Roma y de la... Sí. En este sentido, el apocalipsis nos sirve como una muy buena figura, de tanto metafórica como alegórica de cómo suceden los procesos ideológicos. Por eso Zizek lo toma. ¿Sí? Si les digo, si algún día nos toca que muera Zizek, espero que no pronto, por no desearle mal, ¿verdad? 80. ¿Sí? Pero sus puntos fundamentales va a estar la relación de Lacan, ¿sí?, y el postestructuralismo con la ideología, que es su libro inicial, ¿no? Ese sublime objeto llamado ideología, en el que rompe con esta idea de que las ideologías son lavados de cerebros y que en realidad la gente ideologizada, que era lo que les decía, el efecto americano, América, o sea, los americanistas, creemos, ¿sí?, que América es el mejor equipo y tenemos datos duros sobre ellos, ¿no? Y ahora que estuvo de moda los memes sobre los chicos del Pachuca, ¿no? Pues, sí, había un meme muy padre que decía el Pachuca cuántos premios, torneos internacionales tiene, y lo del América. Pues yo tengo 20,000, y lo dice, bueno, pero internacionales ¿cuántos? No, pues ninguno. Yo sí tengo uno, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los datos duros, ¿sí?, la gente ideologizada, ¿sí?, cree en la ideología por la racionalidad de datos que cree tener.
¿sí? O sea, los tienen, ¿no? O sea, no es que vengan y me laven el cerebro. Yo creo que inventen. Ustedes vean espacios ideologizados, muy ideologizados, como periódicos como Defensa 4T. Pero no necesariamente es la verdad. O el de Alarraqui, que se me olvidó cómo se llama. Atypical TV. Atypical y Defensa 4T, que son las dos posturas. ¿Cuál es la otra? Defensa 4T, que es un periódico, y Atypical, ¿sí? Creen con datos duros, ¿sí? ¿Sí? Que tienen la razón, ¿sí? Y los dan y te los dicen, ¿no? Entonces, ante esos datos, pues Zizek dice, ese sublime objeto de la ideología es que no te lavan el cerebro, o sea, la ideología y la gente sigue las ideologías porque son plausibles, o sea, porque hay datos que me permiten creer en ella. La gente se toma muy a pecho el dicho de no hay datos, no hay hechos, solo perspectivas, no hay, te ponen, te pintan el mundo como quieren que lo veas. A ver, no hay hechos, solo perspectivas. Es una cosa de dicho, no hay hechos, solo interpretaciones. Pero es que no es una frase, o sea, la realidad es que solo hay interpretaciones en el sentido... La gente no cree eso. O sea, existe una objetividad y luego te hace... Sí, o sea, la gente, dices, como pura perspectiva, ¿no? Si la gente se maneja por pura perspectiva, pero la gente cree que es su verdad. O sea, que no está en perspectiva, sino que está con datos. Eso es lo peor. De que existan datos duros, de que existan estadísticas, a veces sus cosas hay que saber leerlas, interpretarlas, ¿no? O sea, es fácil es decir de que 4 de cada 10 personas toman café. Por eso ya sabemos que el resto no toma café, o nunca ha tomado café en su vida. Entonces, ¿cómo se puede manipular también el discurso para que a pesar de estar mostrando datos duros, pues también sea tendencioso? Sí, exactamente, y era más o menos algo que tenía, ¿no? De que la gente te presenta datos de cierta forma para que como se vea. Pero ahí estamos en el proceso del lavado de cerebro, ¿sí? Te presentan datos de cierta forma para que tú los creas. Pero aquí la cuestión es que la ideología va más allá de los que están lavados del cerebro. O sea, los teóricos, los que están en la pirámide de toma de posesión, de poder, de la ideología, en esta visión de la ideología, pues tendrían el acceso a la verdad, ¿sí? Y como tienen el acceso a la verdad, pues no se tragarían la ideología. Pero resulta es que sí. O sea, sí. Entonces, ¿quién les lavó el cerebro a los que lavan el cerebro? O sea, esa es una pregunta fundamental. A cómo está la teoría de la ideología. Ahí hay una cuestión bien importante. ¿Por qué es eso? He visto en varias personas, ¿no? En mi labor. De hecho, una la conoces. Y es así que se creen las cosas que dicen. Y es una cuestión que dices tú, no manches, o sea, ¿cómo haces esas maquinaciones en tu mente de una verdad que no es la verdad, o sea, que es tu verdad, ¿no? Y o sea, ¿cómo se la cree? Porque entiendes, ¿no? Que una persona que esté detenida bajo un delito diga, no, yo no me hice, pero ya hablas tú con él, o yo cuando lo dices, oye, pues no, yo necesito saber la verdad. Ah, ok, no sabes qué, mira, pues así, ok, está bueno, no te preocupes, o sea, ahorita vemos como las perspectivas que vamos a hacer que vea la gente, ¿no? Porque al final de cuentas es perspectiva, no es otra cosa. Bueno, entonces el punto es cómo hay gente que no lo cree, o sea, cómo hay gente que sí se cree las mentiras que luego dices, o sea, ahí están las pruebas, ¿no? O sea, tú mismo me lo dijiste, no, pero es que, sí. Entonces yo creo que somos como más buenos para lavarnos el cerebro a nosotros mismos que luego lavárselo a los demás. Pero en realidad se ve mucho en las redes sociales que hay gente que realmente busca tener una realidad alterna. Pero no nos lavamos el cerebro, o sea, aquí la cuestión es, ya hay mucho parche ahí de este proceso de autolavado del cerebro, y dice, recurre a Nietzsche. Lo que pasa es que los hechos no existen, ¿sí? No porque no existe una realidad, de hecho, a veces creemos que el hecho es la realidad, ¿no? Eso que nosotros llamamos hechos, datos duros, ¿sí? Realidad fáctica, son interpretaciones que nosotros tenemos, ¿sí? De esta cosa llamada realidad, que nadie tiene una perspectiva real y nadie accede
a ella. ¿sí? Nosotros solo accedemos por medio de los prismas lingüísticos y culturales, ¿sí? hacia ellas. Entonces, esto es una mesa. Pues esto, ¿sí? es la interpretación que el lenguaje me ha determinado a través de la escritura, a través de la educación, ¿sí? que se denomina mesa. ¿no? E incluso hace subclasificaciones lingüísticas de esto que está aquí, pedazo de la realidad. Y de ahí, ya el que yo sepa que es una mesa, tiene una característica muy específica del uso, control y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues no es que estemos lavándonos el cerebro, sino que tarde o temprano todo lo que tengamos y esta idea de la ideología no es que me esté creyendo mentiras, sino que solo estoy accediendo a la realidad mediante los límites que mi cultura y la estructura socioeconómica en la que estoy me determina. Sí, es Lacan. En cuanto al lenguaje, ¿no? O sea, solamente conocemos el lenguaje y ni siquiera es nuestro, o sea, nos lo imponen y luego después de eso, pues, ¿qué es lo que estamos pensando? Pensamos con el lenguaje que nos impusieron nada más. ¿sí? Y eso La dice... ideología toma un papel en el inconsciente, ¿no? De que ya es algo que tienes como, es parte de ti, no es como que, como algo muy lógico pensado, sino que es algo como que usas para pensar, como que es una de tus herramientas y como que no estás muy consciente de ello muchas veces, no es más sutil. Zizek critica a los marxistas, no a Marx, ¿no? Porque malinterpretaron el concepto de ideología y creyeron que era esta idea de que el capitalista, ¿no? A través de la lucha de clases y la falta de conciencia de clases, le lavaba el cerebro a los trabajadores. Dice, no, esperen. Marx mismo dice que todo es ideología y que la ideología es el proceso científico, o sea, es un proceso que sucede, ¿sí? de las relaciones de los medios de producción, ¿sí? sobre el sistema económico. ¿no? Y por consiguiente piensas de esta manera. Y dice Zizek, tan fervientemente creía eso Marx, ¿no? que Marx no habla del socialismo, Marx no habla del comunismo, Marx habla del capitalismo porque su perspectiva ideológica no le permite ir más allá. ¿no? ¿Sí? Es decir, puede ser crítico del capitalismo, ¿sí? pero no puede ser crítico del comunismo ni crítico del socialismo porque no existe porque no es parte del propio proceso. Y dice Zizek, esto quiere decir que la ideología no es un lavado de cerebro, la ideología es un proceso natural que no sucede, que es el resultado, ya así hace esta amalgama, de que no existan hechos, solo interpretaciones y que estas interpretaciones estén condicionadas, uno, por nuestra estructura psicológica, por nuestra estructura lingüística, ¿sí? y por los medios de producción en los que nos encontramos determinados. ¿sí? Es decir, todos estamos ideologizados. Dejemos de creer que los ideologizados solo son los vatos más escandalosos como los de Defensa 4T y Atypical. O sea, nosotros también estamos. Incluso es una postura ideológica pensar que esos están locos, ¿sí? que son insensatos, que no tienen ideas, ¿no? O sea, pensar que los trompianos, ¿sí? viven en el mundo de las ideas, en sus teorías conspiranoicas contradictorias, y yo estoy bien porque no soy trompiano, pues es una postura ideológica igual, del mismo nivel de creencia sin sustento que el otro, ¿no? Es como incluso decir que eres apolítico y es una postura política, ¿no? Entonces, ¿sí? Tiene dos libros en el que se maneja el de hipocresía y chocolate sin grasa y maneja ese mismo tema, esa misma temática, ¿no? en el que, pues bueno, en realidad estamos todos ideologizados y de hecho los que nos creemos no ideologizados dependemos de los que están lavados de cerebro para nosotros existir. ¿sí? Así como el antisemita necesita que el judío exista para ser antisemita, y si el judío desaparece, el antisemita también, ¿no? En esta misma idea, el que se cree superior, irracional, requiere de la irracionalidad de los otros para existir. Si no existiera Typical y no existiera Defensa 4T, no existiríamos los de centro, que nos creemos racionales ante estas dos posturas absurdas, ¿no? O sea, sí, y eso es parte de la definición de la entidad, desde un punto de vista lacaniano, ¿no? ¿Sí? Esta idea del consciente subconsciente. ¿no?
No hay nada más navideño que ser ultinavidad. Sí, exacto. Sí, igual que los globalifóbicos, los globalifóbicos generales, pues estaban dando por sentado que existía una globalización. Dice, bueno, pues toda esta postura ideológica en la que estamos metidos tiene un concepto muy fuerte que es, y que cree que los tiempos se van a acabar, ¿no? El fin de los tiempos. ¿Y qué significa el fin de los tiempos? El triunfo de una postura ideológica. ¿Sí? El fin de los tiempos, más allá de lo que significa de que venga Dios y reviva a los muertos y nos enjuicie, ¿sí? Habla en última instancia del triunfo, ¿sí?, de una ideología, ¿sí?, la ideología judio-cristiana. Pero yo creo que en sí mismo ese pensamiento también pues, está totalmente raro, ¿no? Es algo que es inaccesible que una ideología triunfe sobre todos los demás. O sea, digo, porque al final de cuentas va a haber alguien que no esté de acuerdo y se va a su ideología como se ha hecho a través del tiempo y va a ser como que otra vez, como la hidra de las 1000 cabezas, ¿no? O sea, sí. Un proceso como eterno, ¿no? ¿Pues por qué? Como eterno, ¿no? O sea, que nunca se acaba, ¿no? Ajá. Pero ellos dicen, no, ¿sabes qué? Tenemos suficientes hechos para decir que ese es el fin, ¿no? Pero en la revelación final, ¿sí?, que es el Apocalipsis, ya no va a haber oportunidad de ello, ¿sí?, porque Dios mismo, que es la verdad, en todo su esplendor y luz, se impone. O sea, ya cuando tengamos la verdad, ¿qué ideología podemos tener? Porque qué es lo que decías también en otros casos, ¿no? O sea, luego cuando tenemos la verdad, pues ya no necesitamos buscarla ni necesitamos nada, entonces pues ya tú, ya tenemos la verdad. Ah, bueno. Sí, pero por ejemplo, Sí, la verdad. Mi verdad y la tuya quieres nada, o sea, y realmente pues ¿quién te dice que tu verdad es la que está correcta? Pero en el Apocalipsis, esta visión apocalíptica, o sea, no es opcional no hacerle caso al poder de poderes, o sea, tiene todo ese fondo fuerte la idea del Apocalipsis, o sea, es la revelación de la verdad, pero no es cualquier verdad, sino es la verdad última. Y lo es la verdad última que va por encima de la muerte, ¿sí? Es decir, nos va a revivir, ¿sí?, a los que creemos en ese show y a los que no creen en ese show, los va a revivir, los va a juzgar. De hecho, hay una oportunidad de juicio, el famoso juicio final, es un juicio justo, ¿no? Es decir, los revive a todos, ya está, ahí estás vuelto a la vida y dices, a la madre, yo nunca creí, y aquí está, hay oportunidad de arrepentirse. Solo los necios se van a la condenación eterna, que es el cero absoluto, o sea, es a la desaparición, ¿sí? Quizás los aferos no tienen ganas. Sí, llevaron muy buena vida. Llevaron muy buena vida. Perdón. ¿Cómo la vas a reconocer metiendo esa limitante del lenguaje? Pues Cabrón, a lo mejor ya pasó y Es que la vas a reconocer es que porque va a ser la verdad. no hay limitación del lenguaje, porque es el mismo filósofo el que escribe el Apocalipsis, que escribe la definición de Dios, que es Juan. Juan escribe, Dios es logos, Dios es palabras, Dios es lenguaje. O sea, no es gratuito que ese mismo sea el que nos dice el Apocalipsis. O sea, hay, luego vemos la Biblia sin toda la riqueza que llegan a tener, pero Juan nos está aprendiendo eso. Entonces, es el lenguaje mismo el que se va a revelar en su última faceta, más allá de la vida y la muerte, con todo el golpe del mundo, nos va a enjuiciar y va a decir, ¿estás necio? Pues ya no tienes cabida en el mundo. ¿Sí? Y te vas y te condenas eternamente y seguirás sufriendo por necio, pero la necedad ya no tiene lugar en el mundo y por consiguiente ya no tiene lugar en la posthistoria. O sea, Stalin ya no tiene lugar en la posthistoria. O sea, el revivir a Stalin no tiene sentido. Por eso es admirador de Stalin, Zizek, en este juego que tiene del mundo apocalíptico en el que vivimos. ¿Sí? Apocalíptico en un sentido figurado, no crean que ya estamos en el fin de los tiempos, sino que
ya no hay socialismo, entonces ya no hay nada que vaya uno contra el capitalismo, y juega mucho con esta frase que es más fácil pensar en el fin del mundo, ¿sí?, que en el fin del capitalismo, ¿no? Más fácil pensar en un apocalipsis zombie que en un nuevo sistema de gobierno con modos de producción diferentes a este sistema de consumo en el que vivimos, ¿no? En ese sentido sí tendría razón, digamos, ¿no? Que la mayoría de la gente vive en ese realismo. ¿Sí? Pero que no necesariamente tiene que ser así, pero muy ideológicamente así se Sí, pero cada vez se van presentando alternativas de pensamiento diferentes. Por ejemplo, todo el movimiento woke que se ha surgido y que está poniendo en cuestión al capitalismo, el capitalismo típico, ¿sí? De los derechos de la gente, la mujer, las minorías, bla, 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 ¿no? Todo este movimiento. Sin embargo, este mismo movimiento está llevando a los extremos, ¿no? A que se generen nuevas derechas ultraconservadoras que van en contra de esto. Entonces está muy curioso también eso, ¿no? Que supone que es como un sistema económico, pero va de la mano de que no sé, ciertos sistemas de ser patriarcales. Sí, todo. Entonces el wokismo, que ahora es algo más como de derechos humanos, incluso dentro del mismo sistema capitalista. Hay un libro padre de Susana Zabaleta. Es una filósofa de Estados Unidos que se llama La izquierda no es woke, o el woke no es izquierda. Está muy interesante. Y en eso que plantean de que siempre sale la contrapropuesta o algo así, es lo que luego hemos platicado, que es yo creo que atiende a la cuestión, por ejemplo, de la física, la estática y la dinámica. Me parece que es cuando golpeas un cuerpo, ¿no? Te va a devolver el mismo impacto, ¿no? La misma intensidad. Entonces, yo creo que eso lo podríamos plantear en las cuestiones sociales. O sea, si eres así de opresor, va a salir algo así de disidente. Y si eres menos opresor, entonces la disidencia no va a ser necesaria en el equilibrio del mundo. Entonces, entre más se ponga así canijo, por ejemplo, en este caso, las feministas, que luego es lo que más se ve, se van a poner así, bueno, entonces va a haber otros grupos más conservadores que van a querer, pues ahora sí que tener el poder. Le han salido, por ejemplo, tantos tiktokeros que salen en defensa del hombre. Entonces, no sé si han visto que una chorra de gente que sale a defender eso. O sea, La revolución, muchos de sus momentos tardan un montón en formar. O sea, la francesa, la república quedó definitiva en 1870. O sea, en realidad va a haber mucha oleada. Sí, aquí lo que viene y critica Zizek, y es una crítica a Fukuyama, es que estamos confundiendo catástrofes con apocalipsis. O sea, ¿por qué? Porque la caída de la Unión Soviética no nos mostró, no nos reveló el gobierno perfecto, no nos reveló el sistema económico perfecto, solo nos reveló que el socialismo no funciona. O sea, es la realidad. El socialismo soviético, no todo socialismo, no cualquier socialismo, el soviético en especial, ¿sí?, no funcionó. Se estratificó, se volvió extremadamente burocrático, oligárquico, sin producción y decayó terriblemente, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, el pensar que esta catástrofe, enorme catástrofe, es el fin, ¿sí?, de los tiempos y que ya no va a haber otro sistema de producción, es absurdo. Pero no solo ahí, estamos catástrofe tras catástrofe, ¿sí?, viendo y confundiendo que se nos está revelando. Ahora sí, Estamos, o sea, vienen las Torres Gemelas, ¿sí?, y que nos enseñan las Torres Gemelas que Estados Unidos no era intocable, ¿sí? Pero eso no hizo que Estados Unidos cayera en su hegemonía. Al contrario, le dio más fuerza para tener una hegemonía militar y económica que nos tiene hoy con el problema de Ucrania, ¿sí? La pandemia, ¿sí?, es una catástrofe que pudo haber llevado al capitalismo a colapsarse, al sistema de consumo,
al sistema en la forma en la que vivimos todos congregados en una ciudad. O sea, por eso la gente en Huachochi sufrió menos el COVID que la gente en el Distrito Federal o en Nueva York, ¿sí? Pero eso no decayó nuestra forma de organización social, solo nos dijo que por ahí no iba, pero no dio otra alternativa, es decir, las catástrofes cada vez más fuertes nos están diciendo por dónde no, pero no nos están diciendo por dónde sí. Con la crisis del 2008 también, nos tumbó, o sea, le pegó al mercado y a todo y al sistema, pero realmente no había una alternativa hacia dónde ir, nada más fue parchar esa. Incluso el tema, es que el capitalismo ya nada más tiene un motor. Todos, y entonces estamos en catástrofe tras catástrofe y esta no nos está revelando nada. Y la pregunta es, ¿no nos está revelando nada porque ya estamos en una sociedad post-apocalíptica realmente o porque el apocalipsis está por venir? Pero la cuestión es, ¿qué tanto podremos sobrevivir nosotros a las grandes catástrofes antes de que el apocalipsis llegue? No, por ejemplo, es muy claro con, por ejemplo, toda la crisis del medio ambiente, ¿no? Que está horrible. Pero yo siento que funciona como cuando estás en una ciudad. Tenemos todo el basurero ya a lo lejos, entonces pues tú no te das cuenta de todo el cochinero que está ya acumulado cerca. Y hasta que de repente ya se forma tan grande que a lo mejor, ¿no? Cuando vives por aquel rumbo te empiezan a llegar los aromas, ¿no? Entonces, como para que se da cuenta, pero por lo tanto, pues todos vivimos en esta burbujita en la que parece que no pasa nada, pues está haciendo más falta de la contaminación con los mares, ¿no? Que ya hay microplásticos, incluso los podemos percibir en la sí, pero incluso en los perros, o sea, incluso pasa por voy a ponerme más pregonero del apocalipsis, ¿no? Para que no lo veamos así tan lejos, ya que mencionaste, o sea, esta ciudad está a punto de desaparecer. Esta ciudad está a punto de colapsar, o sea, por el agua, por la densidad, por el tráfico, ¿sí? No tenemos infraestructura ni dinero, eso es lo peor, ni dinero para arreglar la ciudad de tal manera que podamos trabajarla. Y lo que es peor, las soluciones que hay para densificar la ciudad, ¿sí? No son viables económicamente hablando para la mayoría de las personas. ¿Sí? O sea, se está planteando, o sea, lo que haría sustentable esta ciudad es que la densificáramos, que quiere decir que por metro cuadrado viviéramos más, es decir, edificios, ¿sí? Pero los edificios, los que existen están mal diseñados, y los que están por existir, carísimos, llenos de especulaciones, ¿no? ¿Sí? Pero lo que es peor, y es parte del cartel inmobiliario, no es que esté pregonando lo que descubrí, o sea, sí existe el cartel inmobiliario, sí lo he visto, ¿sí? Pero no es como los políticos lo van a manejar, ¿no? ¿Y qué está pasando? Que esos permisos para densificar, ¿sí? Que se está creyendo que es la solución, no va a ser la solución, porque lo único que están haciendo es generar más posibilidad de que la gente en las zonas más concentradas de tráfico, ahora le metas más tráfico. ¿Sí? Porque no hay transporte público y no hay posibilidad de mantener el transporte público. ¿Por qué? Porque sería ir en contra del sistema capitalista. El transporte público en el capitalismo que vive la ciudad de Chihuahua es por concesión. La única manera que sobrevivamos al colapso que esta ciudad tiene a 5 años es que pongamos en cintura las concesiones, pero no solo eso, las eliminemos. Piense el abogado si se puede eliminar una concesión así tan fácil, sin que en 5 años, sin que... Fíjate, no, hay estos vatos que se defienden, pero mis salarios no llenan eventos políticos de candidatos. Sí, o sea, se fueron por el eslabón más débil, es la realidad. Pero diste un punto, es decir, ¿cómo nos mantenemos en esta ciudad de Chihuahua? Demócratas, abiertos, libres, no autoritarios,
para resolver la crisis en la que ya estamos. No, no es que vengan. Yo creo que no se puede. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor va a sonar un poco absurdo, ¿no? Pero no sé si alguien de aquí conozca el Fallout Shelter, es un videojuego de gestión. Entonces, bueno, me puse a jugar y hice mi organización y no me quedó tan bien. Entonces, para poder mover ciertas cosas, dije, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo quitar alojamientos o casas porque ya tengo mucha gente. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues a matar gente, ¿no? No, pues la verdad, no, o sea, y me refiero porque para allá, bueno, me empecé a matar gente. ¿De qué manera? Pues no la puedes matar así, entonces, ¿qué? Las mandaba al yermo y que se murieran allá. Y luego ya, bueno, ya tengo así, tuve que mandar así como a 20 personas, ¿no? Para poder eliminar una serie de casas, para poder quitarla, poner un centro de energía y luego poner un centro de potabilización. No, fue por azar. Yo sí dije, bueno, Por lo menos. Bueno, pero miento, discúlpeme, no es cierto, no fue por azar. Vi sus stats y los que tenían menos stats los mandé porque. O sea, que imagínate los Y este es el punto, ¿no? Porque el punto es ese. Entonces, yo como organizador de ese pequeño pueblito del Fallout, es una situación donde digo, bueno, ¿a quién necesito? Bueno, necesito gente que tenga muchos stats para poder seguir levantando esto, porque la gente que tiene pocos stats no me va a ayudar a levantarlo. Y esa es una realidad. Entonces, luego pienso que esas decisiones tan duras no las queremos tomar o no las podríamos tomar. Tendría que haber una persona, un gobernador que realmente dijera, tengo que tomar esta decisión y es difícil. Y la voy a tener que tomar en pro de los demás, sacrificando, porque es lo que va a tener que pasar, sacrificando gente, sacrificando... Las tareas de desarrollo, eso se llama capacidades, generar capacidades, para que no puedas matar a la gente y para no la tenerla encerrada en una parte. Pero legalizó la eutanasia. Pero eso, si se fijan, es un parche para a la decisión, ¿no? Es parte del picar las costillas de Zizek y decir, por eso admiro a Stalin, no se andaba con que no vamos a saltar, o sea, él sí fue directo, vamos a matar todos y no se justificaba de que es por el bien de Rusia, es por el bien de seguir produciendo mi ciudad, o sea, él simplemente mataba porque me caes mal y se te acabó. Y porque estaban feos y ya. Sí, el cinismo ideológico, ¿no? Y en este sentido, es parte de este apocalipsis o catástrofe que está viviendo la ciudad. Pero aquí la cuestión es que la catástrofe nos viene dada por el contexto en el que estamos. Y ya que mencionó lo del relleno sanitario y de cómo está manejando la ciudad, esta ciudad está ante una catástrofe. ¿Sí? De magnitudes apocalípticas, en el que nos está replanteando, ¿sí?, por las malas, el modelo de vida que tenemos, de aferrarnos, a pesar de ser una ciudad de casi 1 millón de personas, de nunca haber tenido edificios. Sí, o sea, somos una ciudad que sigue aferrada a no tener edificios y seguir extendiéndose en una idea absurda que todo el mundo sabe que no se debía permitir y todo el mundo lo permitió. ¿Sí? Hace poco, cuando estaba en el Congreso, salió una ley para legalizar los asentamientos irregulares que sacó un político, ya se me olvidó el nombre, de ese diputado que fue secretario general de gobierno, que era la idea para solucionar de una vez por todas el uso a los asentamientos humanos irregulares, dándoles tierra a la gente que ya se había asentado de manera irregular, obviamente que eran muchos del PRI, ¿no? ¿Sí? Y pues del PT, que en esa época, hoy es en esta ciudad y en el estado es un satélite del PAN, en aquel momento era un satélite del PRI y legalizó, ¿no? ¿Qué hizo al legalizar estos terrenos? Pues que permitió que siguiera existiendo Riberas, Punto Oriente. Y que fuera creciendo. Exacto, que no se quedara ahí y creciera. Hay bueno, no sé si bien bueno, no sé si lo mencionaste, respecto a la ideología que tenemos los chihuahuenses con la tierra. Lo he platicado con varias gente que se dedica a los bienes raíces, que dice es que a la gente de Chihuahua le quieres ofrecer, por ejemplo, un departamento y te dice,
realmente no me estás vendiendo nada, o sea, me estás vendiendo aire, ¿no? Y yo cuando me lo plantearon a mí dije, la neta no, o sea, la neta nada como decir, este cacho de tierra es mío, ¿no? O sea, y no sé si eso sea porque somos el estado más grande del país y vacío, o porque así somos, ¿no? O sea, no sé, o parte de los dos, ¿verdad? Es parte del mexicano, no vas de Chihuahua, es parte de... Pero, por ejemplo, el punto, No, la Ciudad de México es diferente, pero entonces no son los mexicanos. muy bien, Oaxaca es exactamente el mismo problema. Es el mismo problema. No, Bueno, yo creo que sí es una cuestión nacional. respecto de, es que la tierra es mía, o sea, no por nada somos el estado más grande y tenemos este concepto de que necesitamos espacio para sobrevivir, ¿no? Van a hacer cambios. Igual, ahorita les paso la grabación de todas formas. Muy sencilla. Y nada más te das cuenta cuando lo contrastas con alguien que viene del centro del país. Y alguien del centro del país que se gusta el caminando de Chihuahua a Juárez, un espacio vacío. Sí. Y se le da de aquí, si algo tienen. ¿Cuál es el mayor recurso natural de Chihuahua? Terreno. Esa es la mentalidad. Es muy difícil que una persona le vendas esa idea porque sabes que incluso las fotos satelitales de noche, yo casi por el norte, o sea, 2 puntos iluminados, pasas, no a las 24 horas más, todo el extremo central, iluminado. Es que en realidad la gente nació desde siempre, sus papás nunca tuvieron esa opción de comprar tierra. O sea, tengo que comprar algo, pues compro para arriba. Es la única opción que tengo. Vuelvo a repetir, casi todas las ciudades no tienen construcciones hacia arriba. Últimamente se ha estado antes de hace unos 10 años. Así el grueso. Con la construcción vertical no tiene tampoco tanto que ver con de necesitar el espacio, sino que el otro día estaba viendo también que en realidad no puedes comprar como tal una casa en Corea, independientemente de que si está en vertical o no. O sea, en realidad lo que te venden es como una renta por delimitados años y se te acaba la renta y ya se acabó como el uso de ese espacio. Por eso se ven estas como mini cuartos, ¿no? O sea, y que lo compran y luego lo subdividen y en una casa te meten a vivir como a 8 o 10 personas, todo lo que caben, porque necesitan recuperar todo lo posible, económicamente hablando, antes de que se les venchan sus 10 años de propiedad. Sí, pero aquí lo que vemos es que estamos hablando del apocalipsis y de la gran catástrofe de la ciudad que se deviene, como ejemplo de las teorías de Chichi. Ahí ahorita te vamos a ir. Vas agarrando hilo, ¿no? Y yo en expreso. ¿Y expreso? Sí, un expreso. Tenemos un marco ideológico. Vamos a ver qué marco ideológico tenemos que nos está llevando a esta catástrofe. ¿Sí? Esta catástrofe que tenemos en la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las grandes catástrofes que tiene esta ciudad? El tráfico, ¿no? 2.6 autos por vivienda, ¿sí? Es que es una gran catástrofe, pues ya estamos exagerando. En términos de la ciudad, o sea, en términos más grandes, pues no es una gran catástrofe, pues es un rancho que tiene tráfico. Chocar un ferry y no puede ser que tardes 2 horas en llegar a tu casa de punto a punto porque la gente se queda así como que a ver dónde está el choque, a ver qué más. Pero me acaban de tocar el martes y me dieron un carro. Y a mí lo que me asombra es que la gente se va quedando viendo. Nadie trabajó a ayudar. La señora que me chocó estaba malherida y nadie podía ayudar. Y yo le tocaba ayuda, me tocaba porque realmente a diferencia del no hay, pero lo que sí hay en Chihuahua, que se nota mucho, incluso bastante gente que viene a Chihuahua lo ve, es la falta de educación vial y que son bien chismosos. Ese es un problema dentro del tráfico. Ahí va otra. Fíjate que destaca mucho, a diferencia de otros países, de otras partes del norte del país, la educación vial que se le reconoce a Chihuahua. Fíjate, ya que estoy viendo la contraparte, viéndolo de afuera, yo soy de Torreón. Y por ejemplo, en Torreón, desde que nací, no hay agua. Es donde los riegos, los veo aquí, digo, güey, toda madre, o sea, es lo que voy
pues veslo a cuando te alcanza. Yo creo que la educación vial, perdón, también, tomando ese tema, yo creo que sí tenemos, o sea, yo me acuerdo de educación vial, por ejemplo, he ido a Monterrey, he ido a Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, DF, bueno, antes DF Estado, Guerrero, Acapulco, entonces sí he andado en muchos lugares y la verdad es que aquí sí me parece que tenemos una educación vial bastante mejor que en otros lados. Entonces yo creo que por ahí no va. Una vez andaba en Guadalajara y un taxista atropelló un gato y se fugó. Así. Ahí les va. En términos estadísticos, es un problema la densidad vehicular que tenemos. La 2.6 está muy alta, muy alta. 2.6 el promedio. La cuestión, las vialidades. Como estamos para la ciudad, sí. Es que la métrica, al irnos al promedio versus viviendas, le metes más viviendas y llevas a una estadística. O sea, es de... Velocidad, ¿sí? Promedio. Te puedes mentir con las matemáticas. Si tú manejas a 70, te están a y te lo Ahí les va. Se acaba de actualizar técnicamente la ley de movilidad y la actualización técnica de la ley de movilidad hacia los autos, la resistencia del asfalto y demás, lo subió de 70 en vialidades rápidas a 80. O sea, sí tenemos un problema. La educación vial, hay una perspectiva ideológica, o sea, además de la material que sería la gran cantidad de autos, ¿sí? La ideológica de que Chihuahua tiene una cultura vial más o menos decente, ¿sí? La gente cree, ¿sí? En términos ideológicos, la gente cree que tiene cultura vial, ¿sí? Y que el único problema es que como estamos muy pegados, porque hay muchos autos, por eso tenemos los alcances, pero no, o sea, tenemos los alcances porque no hay una cultura vial y por consiguiente no tenemos a alguien que se dedique a la cultura vial, es decir, hay una ausencia del ejercicio del poder, ¿sí?, en vialidad de este proceso. Además de que no hay señalizaciones, las vías, si la teoría es que el asfalto ya aguanta, ¿sí?, a grandes velocidades con freno, ¿sí?, el asfalto debería aguantar los frenones que luego se dan en el periférico, pero está mal hecho, tiene muy mala calidad, ¿sí? Y realmente el asfalto que está en el periférico o cualquier otra vialidad solo aguanta un máximo de 60 kilómetros, o sea, no está bien diseñado. ¿Sí? Hay un detalle importante, dos detalles. Uno, lo que yo he ido grabando más es la concepción urbanística que hay. Primero, empezar a centrar la ciudad en vías rápidas tipo el freeway copiado de los Estados Unidos. Vean fotos de cómo está la situación en Los Ángeles, en California, con eso, cómo les está y eso es lo que estamos construyendo para hacer como ellos. Incluso el paso ya está colapsado, o sea, que tienen menos producción. Entonces, y no tantos privados con una sola vía para salir. Entonces, esa es una concepción urbanística dada por los dueños de todo aquí. No, ya se empieza a ver lo que tienen. O sea, el problema que tienen en el freeway, las picoestructuras ahí, no, pues hay una botellita para una botellita, sí. Pues hablar de una concepción ideológica de lo que estabas mencionando, en realidad tiene un departamento de educación vial que tiene pero no, sí, o sea, ellos empezaban en el simulador, pero hay prácticas para toda la vida. Pero estás hablando de que tú tienes esa estructura que es parte del proceso de la fiscalía y el patito que voltea a ver es ese departamento que jala con los tres chícharos que van a dar pláticas durante el año. En cambio, cuando tú ves una capitana que es una dependencia de eso, y lo mismo ocurre en la municipal y en otras áreas, cuando se algo que a los políticos los vuelve locos, ir a parar, entregar patrullas y tener allá todos formados como el Führer, ser policías de quinta o cuarta,
Y toda el área de prevención siempre está ahí en la basura. Se habló más del tema, de esos temas de prevención cultura de la legalidad cuando estuvo muy fuerte el pico aquí de la violencia. Pero todas esas áreas que son preventivas. Porque al político le gusta tener la fuerza punitiva. O sea, los patrullas, las armas, todo eso Un político al hombre en general. ¿Cuál es el documento ideológico que está manejando entonces la ciudad? ¿No? Que, enumerando, sería el de la basura, que es el otro problema que tenemos, y el del transporte público, ¿no? ¿Dónde está todo eso estructurado? En el Plan Municipal de Desarrollo. Usted ve en el Plan Municipal de Desarrollo al 2040 y se habla de ciudad cercana y esas cosas, ¿no? Pero el Plan Municipal de Desarrollo está en una base ideológica de seguirnos expandiendo. Sí. Tan sigue en ese proceso que nos están vendiendo. No, Poniente 5 nos va a resolver todo. Sí, va a desahogar el tráfico, ¿no? Sí. Me puse a estudiar el Plan Municipal de Desarrollo. Lo malo que le den la oportunidad a los filósofos de ver esas cosas, ¿sí? Sobre todo porque, aunque no parece, pero la tradición filosófica, el plan urbanístico es muy importante. O sea, el primer gran urbanista fue Tales de Mileto. Y lo ves y dices, ¿cómo es posible que sigan diciendo de ciudad cercana, construir ciudad cercana, cuando el objetivo cercano del Plan Municipal de Desarrollo es crear la vialidad, ¿sí?, de Poniente 5, pero no para desahogar el tráfico pesado que viene en la gran ruta económica para el cual se trazó? O sea, Poniente 5 se trazó para pasar en un gran periférico a todos los trailers que vienen desde Parral y desde Ciudad desde Delicias, ¿sí? Pasen por el periférico R. Almada, que si fijan está diseñado para tráfico pesado, y luego en lugar de entrar al periférico, como lo están haciendo, o irse por la ribereña, ¿sí?, se desahoguen por Poniente 5, ¿no? Hasta ahí está muy bien, pero ven el plan de desarrollo urbano, ¿sí?, 2040, y tiene proyectado construir y desarrollos habitacionales, comerciales y demás en esa zona. Entonces, lo único que va a hacer es seguir expandiendo, ¿sí?, la urbanización, ¿sí?, a una tendencia estadística muy extraña que sucede en nuestra ciudad. Es decir, una ciudad se expande porque ya no tiene cabida por la población en la que tiene, ¿no? Y pues no nos estamos expandiendo para arriba. Pero resulta que en términos poblacionales llevamos décadas sin llegar al millón. O sea, 20 años sin llegar al millón de personas, y en el próximo censo la proyección poblacional no va a llegar al millón tampoco. ¿Para cuándo creían que iba a ser, por ejemplo, hace 20 años cuando creían que para el 2005 se creía que iba a llegar al millón. O sea, en el censo del 2000 éramos 805, 800. Entonces se creía que para el 2005 íbamos a llegar al millón. Pues no, bueno, pues para el 2010, bueno, para el 2015, bueno, para el 2020, para el 2025. Términos poblacionales, pero el desarrollo urbano y de vivienda siguió bajo ese plan de que íbamos a llegar al millón en el 2005, y luego si ya no llegamos al millón en el 2005, siguió como si íbamos a seguir creciendo en esa misma idea. Bueno, no hemos crecido, fíjate, éramos la octava ciudad del 2000, éramos la octava ciudad del tamaño, junto con abajo de Ciudad Juárez, nada más. Estamos en la 22, ciudad más grande. Es que hay una serie de ideologías del chihuahuita común, de que somos parte de Dios y pintados a mano pues eso es más bien. Sí, es como que dicen, los que dicen que Parral es la capital del mundo, porque creen que después de los cerros no hay nada más, ¿no? Pero más allá de la ideología idiosincrática está el plan, y el plan sigue bajo esa idea, ¿no?, cuando la realidad nos está mostrando algo totalmente diferente. Y eso está al punto de la catástrofe.
Bueno, también el plan está desarrollado para satisfacer los intereses del güey que lo hizo. O sea, es que no me interesa te lo vendo de que vamos a resolver tu problema, pero no es cierto. Estamos resolviendo el mío. Pero es que, Y yo lo haría. o sea, se lo digo en el sentido de, ahorita que estoy en las agencias de Grupo Pasa, que saben manejar, no es de carro para tu país. ¿Cómo qué? Grupo Pasa. Pasa de El los único carro para que tenemos, pues eso sí. No, la RAM, vamos a todo lo que se vaya más cara, el Lincoln igual. Entonces, por ejemplo, era algo que estaban hablando con los licenciados, los dueños de la empresa, que les decía, pues es que muy bonito su plan de que únicamente trocas grandes, porque pues, no quieren ser igual que los chinos, pero ahorita, para cómo está la economía, para cómo está el país, algo caro ya no hay. O sea, ¿de dónde quieres capital a ti, empresa? Si no, a ver, por ejemplo, ahorita hablando de los municipales y todo eso, ahorita me atrasé porque tuve que ingresar como 168 ingresos para patrullas, precisamente de gobierno. Son 168 patrullas que se van a utilizar, sin embargo, ahí yo veo en el taller que hay un chorro de patrullas que están desmadradas, que están y ahí las tienen. Entonces yo lo estoy viendo. ¿Qué pasa? Que en lugar de arreglar lo que ya tienen y no estar haciendo más gasto, que evidentemente todos sabemos que lo hacen nada más para taparle los demás, pues ¿qué pasa? Yo estoy viendo que esas unidades están ahí y al rato lo único que hacen es, te las modifico, al final del día sigue siendo una unidad por, entonces te las modifico, te quito todo lo que tiene que quitarse, te hago como que las arreglo, el motor pues si bien arreglé el interior chido, si no con mi modo, y no para seminarios. Y hay gente que lo compra, y desgraciadamente para como está, por ejemplo, Chihuahua, a mí que me ha tocado ir, por ejemplo, a Saltillo, a Torreón, a Monterrey y así, la verdad, tenemos muchísimas trocas, o sea, no todos manejan trocas aquí. No, es la verdad. No, sí, totalmente. Yo era a la Ciudad de México hace poco, en lo que fue nada. Era bien raro ver la troca. Y luego yo, no manches, o sea, es una troca Ford. ¿No? ¿Una qué? No, porque pues ahí están las agencias. Pero para cómo está el tráfico, para las necesidades y para lo que lo puedas usar, no conviene. O sea, generalmente terminan vendiéndose a gente que vive alrededor del estado y no ahí exactamente. Por ejemplo, esa era una de las cosas que yo veía. Otra de las cosas que veo es, hablando del diseño de la ciudad, pues sí, muy bonito el plan, como dices, o sea, qué padre que tú pienses que la ciudad va a crecer un chorro, no ha crecido hasta la fecha y no va a crecer, pero el hecho de estarlo expandiendo y no poder dar cuenta, por ejemplo, en Altozano, ¿cuántos años tardaron para llevar agua bien? O sea, bien, porque una cosa es llevar agua y otra cosa es llevar agua bien. O sea, incluso eso el edificio se quedaron sin agua muchísimo tiempo y son departamentos que no cuestan 3 pesos, ¿estamos de acuerdo? Como te refieres a horas, o sea, había, por ejemplo, tengo una amiga que hizo el departamento cuando se inició, una semana la porque no había, o sea, no me enseñaron el trayecto para que pudieran llegar bien. Yo tengo una pregunta respecto a materia de vivienda, ya que regresamos a él. Por ejemplo, las reformas de Infonavit, que se hizo creo que el año pasado, una cosa así. Ahorita ya se volvió. Ok, la reforma de Infonavit. ¿Qué papel juegan en todo este plan de desarrollo de la ciudad? Obviamente no se contempla porque pues, es una reforma y es nada. Pero ¿cómo se puede tratar de, no sé, incorporar este tipo de viviendas o especificarlo, no sé, en respecto a Chihuahua? Lo que Es que ahorita de los 5 años, pues. seguimos ante el mismo problema, o sea, al final de cuentas, lo de Infonavit resuelve la tenencia de propiedad. Pero ni siquiera no la fecha porque te están dando el ingreso que te iban a dar hace 10 años y hace 10 años no cuesta las casas lo que costaban. O sea, No. Bueno, pero hablo particularmente de este tema de los financiamientos, que supuestamente van a ser con muy bajos intereses o sin intereses, así que están manejando, y este plan de supuestamente para los jóvenes, menos de 30 años, que va a ser como una especie de alquiler, después de tantos años ya se presta para que puedas comprar. Bueno, toda esta clase de reformas. la realidad es que solo es placebo para extender la agonía de lo inevitable.
¿sí? La vivienda, la construcción de nuestras ciudades, ¿sí? El desecho, el transporte público, la densidad poblacional y la economía está a punto de tronar y lo que estamos haciendo es darle placebos, ¿sí? Pero pues Es, yo vi hace poquito, no sé cuándo, que salió que si tú te querías pensionar, por ejemplo, los de mi generación afuera, si nos queremos pensionar tenemos que tener habilitado lo que es el crédito Infonavit, porque si no, no nos van a dar nada, porque todo se va a ganar en Infonavit, porque no hay dinero. Entonces, o sea, me explican, pues mejor no compro nada y me quedo ahí, ¿de qué me va a servir si al final del día pues tengo que vivir? Bueno, hay una cosa todo peor que el tema del envejecimiento de la población. O sea, ahorita ya hay mucha gente, pero hay una caída en las tasas de la natalidad en Occidente, no en Asia también. Entonces, hay temas, pensiones y todo eso. Porque va a haber muy poca población joven. Pero una vida divertida, luego, la economía está diseñada para que tienes que tener cierta cantidad de población, cierta cantidad de población y se vayan dando. Entonces, aunque haya menos gente causando un apocalipsis, tampoco la economía es sustentable con muy poca gente. y por eso, acercándonos a la catástrofe que vive nuestra ciudad para no sacarnos de la realidad tangible cercana a nosotros. ¿Qué te resuelve el Infonavit? Que tienes derecho a, en todo este proceso, toda esa reforma, adquirir una casa de 600,000 pesos. ¿Cuáles son esas aquí en esta ciudad? Y ahorita son las de Sí, Punto Oriente, abandonadas, que se quedó el Infonavit, que no están en condiciones de ser habitadas por ningún... pues hay unas con problemas. Por atrás del Machi 4 hay unas. No, y que tienen... Hay unas que tienen cobalto, hay unas que están construidas con un material que se hongueó. O sea, ¿Por qué no remueven los que tienen cobalto? Si hay porque es muy riesgoso y además no tenemos un censo real de cuáles son. O sea, entonces... Claro que sí, no, claro que sí. No, claro que sí, pero... O sea, sí se puede, pero independientemente de eso, tienes chance en tu crédito Infonavit de 600,000 pesos, pues ¿cómo? ¿No? ¿Y cuáles? Y luego son casas de interés social, y las casas de interés social, la definición es muy absurda, porque por definición, o sea, no es ni siquiera una cuestión de que el interés social es la capacidad que tú tienes de pagar por ella, ¿no? La mayoría de la sociedad. Si uno pensaría que esa es la definición de interés social, y no, está definida técnicamente una casa de interés social, es aquella que tiene 80 metros cuadrados, una cocina, comedor, sala, cocina, comedor, baño, o sea, y un cuarto, quizá dos, ¿no? Te da la oportunidad de un segundo cuarto, hasta ahí. Por definición, o sea, sigue siendo un problema ideológico, o sea, la definición de una vivienda social. Y no la puedes redefinir, porque si redefines una casa de interés social, dirás, pues, ¿qué tiene de malo cambiar la definición? Un impacto que derrumbas la capacidad recaudatoria de los municipios, el Estado y el gobierno federal para mantener los servicios de esas casas. Entonces, el sistema en el que nos manejamos de la ciudad como la diseñamos aquí en Chihuahua, que no solo deviene de lo que a nosotros nos vino a la mente, sino de la legislación nacional y estándares internacionales, pues nos tienen en esta crisis, pero no nomás nuestra ciudad. O sea, no nomás Chihuahua, hay muchas que están bajo ese mismo... O sea, no es una cuestión de optimismo, es una cuestión de cinismo ideológico, o sea, pero no se preocupen, todo está a punto de colapsar, ¿no? Y aquí la cuestión es, ¿cómo se teníamos esto? ¿Qué hacemos? Pues es magistrado, ahorita ya. Hay pedos. El 2018 que tuvimos la última reunión del observatorio urbano,
del observatorio urbano, los problemas de la ciudad eran salud. El Hospital Morelos fue creado en el 58. No se ha creado ningún otro hospital desde el 58. O sea, la educación estaba en un verdadero colapso porque no estaba accesible a todo el mundo, pero a la vez había espacios. O sea, era una contradicción. Y luego la vivienda, con una concentración enorme, pero una concentración de autos. Y luego el agua. Entonces eran varios puntos del observatorio que se querían atacar, pero al final de cuentas ninguna política luego. Por eso hicimos nosotros el estudio para el Vivebus, ¿no? Y se hizo varias propuestas. Y todas las tiraron. O sea, de la academia se sacó como, más o menos cómo debería estar el diseño del transporte público para evitar los tiempos de espera de la gente. Hicimos mediciones de tiempo de todos los puntos y no se consideraron al último. Porque no, y afectaban una maquila en el proceso, porque pasaba por la tecnológico, ¿no? Sí. Y puso el grito en el cielo, Sí, exactamente. Y la movieron por la Vallarta, donde estaba llena de gente vulnerable, es decir, sin estatus suficiente, o sea, o trabajadores sin poder político, o gente en extrema pobreza, o viejos, adultos con sus stats bajos, y por ahí les atascaron el Vivebus. Pudo haber sido yo. ¿Qué sucede? Que en realidad no resuelves la bronca, ¿sí? En lugar de haberte ido con los stats altos, porque es la realidad. El stat alto, la gente con estatus altos son los que van a consumir más recursos, ¿sí? Y la de menos estatus, vulnerables, consumen menos recursos. O sea, lo real sería ser un Stalin, pero de ricos. O sea, a todos los altos, darles cuello para que ya no sigan consumiendo. O sea, el nivel de consumo es enorme. Y lo vemos, la ciudad consume más que el ámbito urbano. Pero estamos ante un colapso, una gran catástrofe, la estamos viviendo ya. O sea, no es que vaya a venir, ya la estamos viviendo. Pero lo que hacemos, o somos cínicos y decimos, chingue su madre, o nos volvemos alarmistas y buscamos soluciones nimias, pero que me dan consuelo. ¿Sí? Dice Zizek, que me dan consuelo de hacer las cosas bien, como coca sin azúcar, como chocolate sin granas, el Starbucks que Zizek no conoce el redondeo del Al Super, ¿no? ¿Sí? Y se va al Starbucks, pero el redondeo del Al Super, o sea, ¿quién es el dueño del Al Super? Leopoldo Mares. Leopoldo Mares es uno de los promotores número uno de que se siga expandiendo la ciudad. De hecho, él fue uno de los que a los dueños estos de la concretera Américas que les diseñaran un concreto que precisamente fuera usable bien para cuando se inundaba. Y el punto de concreto, ellos diseñaron un concreto en tal grado de que pues, se expandía cuando había agua, pero funcionaba. O sea, era algo que funcionaba. Pues le hicieron gastar más o menos dinero para formar ese concreto y al final consigue que, pues sí funciona. Chingón. Vean la declaración de Leopoldo Mares en la instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano de Obras y Servicios Públicos del Congreso del Estado, la primera instalación. Ahí está en el Congreso, búsquenla. Y sale Leopoldo Mares diciendo que hay gente que está en contra del progreso y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Ese, que es parte de la cúpula de desarrollos inmobiliarios, ¿sí? No solo tiene desarrollo inmobiliario, también tiene el Alsuper, ¿sí? Y evade impuestos, ¿sí? A través de nuestras donaciones, pero la mayoría de la gente se siente bien. Eso no es evadir impuestos. Eludir. Elude. Sí, en las palabras está el... Bueno, pero ahí estaría el gobierno. Yo no creo que es evada. Y ese esquema no se permite para evadir. La donación no se permite para evadir. Pero es que, no. Sí, de hecho, ¿cómo funciona? No, porque se está calculando
como donación. Es que no está ahí la donación, o sea, usted redondea sus centavos y luego este señor, todo, con todos los centavitos que recauda, lo dona a la No, porque está como puesto lo que él dona de sus ingresos. Esto no es un ingreso de él y él lo mete como una donación de sus clientes. Pero, No lo puede, pero el súper quedaría con menos ingresos. no, por eso no lo puede declarar porque está en la caja. O sea, chéquense. Pero es que lo va a declarar como la persona moral, no como ese personaje. ¿Quién ha declarado en Hacienda? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha podido declarar alguna vez con centavos? No se puede, SAT te lo deja. Entonces, esos redondeos de donaciones, o sea, es parte de todo un proceso en el que de todos modos él redondea, pero ese dinero que te permite redondear y luego te ajusta después el SAT con los impuestos, ¿sí? Él lo materializa, o sea, Lo que materializa es si yo dono un centavo, él va a donar un centavo. Eso es lo que él evade. Eso es lo que él hace que se lo deduzcan. El otro centavo que yo doné, no, porque entra como una donación y no puede él hacer eso, porque está fiscalizado, o solo que estén medios tontos los del SAT. Sí, claro. O sea, lo podemos pedir, pero como no lo pedimos. O sea, usted puede hacer una constancia de que se viene a pero si fíjense. Es decir, vuelve ese centavo, ese redondeo, lo vuelve un dinero contante y sonante, ¿sí? Y lo dona, pero aquí no está tanto en la donación, sino en un lavado del dinero, ¿sí? Pero más que lavado del dinero, un lavado de conciencia. Sí. Y ahí nos lava la conciencia a todos al grado de que ya ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? O sea, las donaciones, ¿sí? Ya nomás nos dicen redondear. ¿Sí? Antes tenían la costumbre y ya desapareció, ¿no? Cuando empezó debate de si se donaba o no se donaba, qué le hacían a mi dinero y demás, empezaron a volverlo público, ¿sí? Es decir, ahí te ponían un tríptico medio pequeño, pero en las cajas, en el que sabías a quién donabas, y ya no hay, o sea, solo te dicen, ¿gustas donar para el redondeo? A mí me tocaba en Brenda, ahí donde estaba, yo iba de rehabilitación, y estaba todo el tiempo, daban, en el súper cada 3 meses, daba, por decir algo, 500,000 pesos donado por la gente, ¿sí? Y los 500,000 pesos donado por el súper, que era lo que deducían ellos fiscalmente, lo otro no lo pueden deducir. Sí, es más como que sí, pero sí se hace. La gente juntan dinero de la gente, entonces se lo donan y eso juntan y luego si ellos ponen la otra parte. Parece que es el doble de lo que donan en cuestión visual, por decirlo de alguna forma, y en cuestión fiscal, pues es nada más. No, y ahí también visual, porque cuando se ponía, dice, pues, donado por la gente y donado por el súper. ¿Sí? Tanto y tanto. Fiscalmente, ¿cómo llevan el control del donado por la gente? Porque entra a través del súper, pero el súper no da una constancia, sino que todos los tickets, o sea, no puede adjudicárselo como un ingreso de él y que él lo está donando fiscalmente. Está autorizado como donatario. Sí, como receptor de donación. O sea, meten esas donaciones, lo cual genera que solo cierto tipo de donatarias autorizadas puedan acceder, ¿sí? A las donaciones de particulares, que tiene un límite, el SAT, ¿no? De lo que tú puedes recibir de donantes particulares y de un solo donante en específico. O sea, es todo un show en el que lo único que ha hecho es fortalecer a las grandes asociaciones donatarias, y las pequeñas, que realmente son las que llegan a los más necesitados, están en extinción. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, yo vi en Brenda, esa lana les ayudaba mucho a la gente. Mucho, o sea, toda la gente que tenía esclerosis múltiple son ayudados plenamente con esa lana. Y bien claro esa situación, porque se sataniza mucho lo que hacen las empresas.
y realmente no es tanto así. O sea, hay otros que se aprovechan y hacen otro tipo de cuestiones bien largas, ¿sí? Y están coludidos con alguien del SAT, porque no puede ser, si alguien es estricto, mándenme 10,000 pesos y ahorita me los cobra el SAT, me quita el 30%, pues, ¿qué? Del dinero que ellos manejan, pues cómo se los van a evadir. Hacen una serie de cosas, sí, pero no es como nosotros aquí, toda la gente como creemos que le hacen, ¿no? Aquí la cuestión ideal y lo que está en crisis es que Brenda, qué bueno que está y que existe, ¿no? Pero no debería de existir. Claro, no debería. Sí. Todos esos recursos no debería existir. La asociación de Brenda. Brenda, Fechat, son. Sí, donde están ellos, por ejemplo, Brenda tiene el fin de atender a la gente con esclerosis múltiple. Fechat No debería existir. Hacer ciertos, tiene, por ejemplo, un centro de rehabilitación en Cuauhtémoc, Teletón, el gobierno, seguridad social. Al final de cuentas, los espacios que deja el gobierno vacíos, ahí es donde tienen que entrar la sociedad civil. Y eso lo único. Lo más bonito es darnos cuenta que estas asociaciones y fundaciones dejan de ser un negocio. ¿Y por qué? Claro, a lo que iba, no todas, pero en fin. No satanicemos. A lo que iba es que, por ejemplo, aquí de 10 personas, yo tengo un centavito de todas, que sumemos que son 1,000 pesos de todo, ¿no? De esos 1,000, yo puedo declarar 500. No. Sí, ¿por qué? Porque los otros 500, oye, los otros 500 todavía no los veo más. ¿Por qué? Porque van en este plan de los 3 meses y en 3 meses los dono. Y estoy mareando con la es a lo que voy. O sea, sí le estoy jugando con el dinero de la gente dando vueltas y... La ecuación va por otro lado. Pero aquí la cuestión es que las asociaciones civiles, ¿no?, que cada vez ideológicamente las pensamos como una solución, solo son parte de un mal necesario que agudiza cada vez más el problema. Y criticarlas, pues es terrible, ¿no? De hecho, yo trabajé muchos años con organizaciones de la sociedad civil y eso les decía, oigan, recuerden que somos un mal necesario, recuerden que las OSCs deberíamos estar buscando nuestra desaparición, no nuestro fortalecimiento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué el Teletón lo ves bien y a otros no? Si el Teletón también es Yo no dije que lo veía bien. Es que hay que diferenciar. Una cosa es el servicio y la persona que recibe el servicio, lo cual es súper loable, ¿sí? Y otra cosa es que creamos que el mecanismo de una organización privada, ¿sí?, ya sea civil, que no genera lucro, ¿sí?, es el mecanismo con el cual debemos de seguir parchando el problema. O sea, el problema está, los servicios de seguridad social están colapsando. ¿Qué hacemos? Organizaciones de la sociedad civil que atiendan a los que no crean, a todos los de bajos estatus. El argumento es que el gobierno no está haciendo su papel. La clínica Lupita no es el gobierno. Es otra cosa. No es el gobierno el que no está haciendo su papel. Es algo todavía más duro. Es la sociedad. ¿Sí? El Estado, en la definición de sociedad, gobierno y territorio, no está haciendo su chamba. Y por eso nos sentimos cómodos, y eso es lo que dice Zizek, por eso nos sentimos cómodos cuando hacemos donaciones que no sabemos a quién va. ¿Sí? Porque incluso evita, ¿sí?, me siento cómodo conmigo mismo porque redondeé. ¿Sí? Me siento mal si no redondeo, pero no me interesa ni un carajo a quién se lo estoy donando. ¿Sí? Todas las denominaciones que dijiste son iniciaciones que no se pueden rechazar. Sí, por eso yo también. Es algo que siempre he creído, que, por ejemplo, una persona, porque la mayoría no cree en la iglesia, porque está llena de gente mala que a veces persina y luego ya piensa que todos sus pecados se limpiaron y se retira otra vez. O sea, yo siempre he dicho, no dejas de ser una mierda de persona, o sea,
únicamente lo que hiciste fue y te fuiste. Y es lo mismo, por ejemplo, con las donaciones. Yo no dono porque, pues, no, o sea, ni siquiera amenaza, pero sí he tenido compañeros, más que nada amigos, que trabajan con mi mamá aquí en Heraldo, y es chistosa de que Heraldo, pues, también es una sociedad que se dedica a sus donaciones, según. Y pues era mucho de, es que yo estoy donando tanto porque ahora va a ser para los perros de no sé qué. Y ahora vamos a donar a esto, y ahí iban y se tomaban la foto y bien alegres, y yo, sí, pero si supieran que le hice una patada a un perro, ahorita, o sea, sí, ahorita está muy a gusto hablando de quién sabe cuánto un refugio de guagua, pero la semana pasada te vi atropellando uno, güey, o sea, no manches. Eso es una represión de la existencia, es una cuestión un poco medio punto con pegado, de parte al mismo tiempo, no sé cómo tocarlo. Porque nuestra parte del efecto placebo. Bueno, yo sí, yo no, estoy de acuerdo con toda tu crítica, por ejemplo, y como que la apoyo 100%. Bueno, de hecho, pero por ejemplo, así como tú dices, esas instituciones, por ejemplo, esa donación, siento que es como parte del mal necesario, de cierta forma, como es un parchecito que le estás dando a la sociedad de una forma, o sea, lo hace mejor que no dar nada, pero debería cambiar todo lo demás, ¿no? Entonces es como... Claro, por eso dije... La política social de los estados es básicamente lo mismo. Como estructuralmente no funciona la economía para que todo el mundo jale o para proteger también a los más vulnerables, se recurre a un placebo llamado política social. Y ahí es otro de los puntos fundamentales, y con esto terminó ya Zizek, ¿no? Y su crítica. Si yo tengo una idea, Zizek me quita el velo utópico, ¿no? Me sienta en la realidad, y es muy importante que nos quiten la realidad, pero tampoco hay que irnos en el cinismo, a la decepción, ¿no? De, no, pues chingue su madre, ¿verdad? Y esa es la intención de Zizek, al estrujarnos. Su intención es estrujarnos. Sí, una cosa que me causa mucha intriga, porque, por ejemplo, yo que si fuera el mismo argumento Trump, por ejemplo, sería hacer como tú dices, no, o sea, es su madre, vamos a hacer que truene y hacer que pase algo, ¿no? Pues que esa es la postura de la izquierda. Y les decía, yo en un foro de Sao Paulo, ese foro que es así satánico, que manejan, ¿no? Del famoso foro de Sao Paulo, que es un montón de viejitos trasnochados que todavía creen en el comunismo, que ni poder político tienen, pero luego se ha extralimitado. Los izquierdas decían, hay que apresurar el capitalismo para que caiga, ¿no? Pues no, o sea, tampoco, pero sí darnos cuenta de estos problemas técnicos en los que estamos, ¿no? En el que la política y las decisiones políticas están envueltas por esta idea del placebo, es decir, es una idea que tiene Zizek. El goce, ¿sí?, es un elemento político muy fuerte. Y durante muchos años se ha creído que la política tiene que ver con una decisión racional en base de libertad, razón, solidaridad, fraternidad, desde la Revolución Francesa, cuando en realidad es una cuestión de gustos y de si gozo o no la perspectiva política que estoy apoyando, ¿sí? O sea, la democracia liberal, humanista, que vivimos, ¿no?, nos ha vendido que nosotros estamos apoyando el humanismo de una manera racional. Ya valió. No puedes estar viendo de placeres todo el tiempo porque en algún momento se va a acabar tu vida. Y ahorita lo estamos viviendo por la vida de todos. Que va a tener la necesidad de toda esta crisis, ¿no? O sea, porque lo vemos generacionalmente, nosotros como generación de cristal, pues ya no vamos a tener casa, ya no vamos a tener pensión, ya no queremos hijos, estamos en la cultura del yo. Entonces, ¿qué implicaciones sociales, qué respuesta, qué solución tenemos a esto? Solo estamos agravando el apocalipsis que vivimos, o sea, solo estamos acentuando la catástrofe. O sea, estamos creando una sociedad de catástrofe para crear personas. Hay una frase que dice, sí, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos prósperos, los tiempos prósperos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos de catástrofe.
Ahora, Pero no eso- estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque Estamos en el punto de no, estando como dicen, no antes me da cosa. O sea, estamos a punto de desaparecer, ¿sí? Y lo que hacemos, y es con lo que termino ya y que plantea Chiche, lo que hacemos es buscar la manera de no generar pánico, ¿sí? Con la catástrofe, es decir, nos reímos o decimos no, no hay solución, ¿Esta es la ¿no? última clase? De Chiche, sí. Somos los músicos de Titanic. Somos los músicos de Titanic. Es para el año que entra, o sea, para el La 25. semana pasada platicaba yo de este ejemplo del cómo yo lo veo. Es como si con todas estas acciones el hombre y este especie quisiera no darse cuenta que somos la plaga del mundo. Es como decir, somos dos garrapatas y empieza uno a decir, güey, nos estamos acabando el perro. Oh, no, el perro. Y bueno, ya nada más le vamos a morder de este. Es tu papel, acabártelo. El mundo no se va a acabar. Ahí te doy la contra porque no es tu papel, es el papel que estamos tomando, pero pudiéramos tomar un papel diferente. No. Históricamente, a nivel planeta, ahorita vivimos con las condiciones para poder estar aquí. El planeta tiene chingos de tiempos. En sus inicios no era apto para nosotros. El día de mañana no va a ser apto para nosotros. Es un ciclo. Yo estoy de acuerdo contigo que es la corriente, pero es tu decisión estar en la corriente. Lo malo es que si eliges nadar contra la corriente, o te matas o te matan. Entonces, no es como que tengamos opción, más sin embargo lo decidimos. Y dependiendo de cómo estemos en el sabemos si esa luz que ves al final del túnel es un pinche que viene en contra. Yo creo que esa es la ideología que hablábamos, o sea, creer que puedes decidir es la ideología en sí misma, o sea, creer que puedes decidir, porque no podemos decidir. es quien parchea lo que Esa es la ideología que... Pero siempre volvemos a lo mismo. Al final del día es tu decisión. Si puedes hacerlo, pues es lo único que podemos hacer o lo único entonces. Si quieren volver a Chiche otra vez, es como te dicen, no, es que no vas a tener una píldora azul y una roja, sino te dice, quiero una tercera. Y se trata mucho acerca de esto, buscar nuevas formas de vivir, nuevas experiencias, nuevos sistemas, si quieres. Y esta tercera píldora Hablando de lo de la píldora, sigue siendo una tercera de Matrix. ideología. ¿Viste el capítulo de Office en el que intentan engañar a uno de los, se me olvida el personaje, el más sangrón, a Dwight, de que tome la píldora roja o azul, ¿no? Y le hacen toda la broma y él decide por la píldora azul, ¿no? Y le dice, pues ya estamos en la Matrix, aquí digo toda madre. O sea, gran parte, la realidad es que, aunque sabemos que hay que tomar la píldora roja, como Dwight, todos vamos a decidir por la azul y estamos en esa perspectiva. Zizek lo que hace ahorita como activista filosófico, porque no es un activista político, es un activista filosófico, es decir, obliga a todos que estamos dormidos a pensar lo que está sucediendo, es, oigan, pues ya sabemos que no vamos a tomar la roja, pero tampoco nos comimos la azul, vamos pensando otra cosa que no sea el seguir engañándonos ante esta perspectiva que nosotros vivimos. Con esto termina el año muy gacho en términos filosóficos, ¿verdad? Porque felicidades, que les vaya muy bien, pero el siguiente año hay esperanza. Lo bueno de la vida es que se acaba. Sí. Sí. Hay, desde hace rato vengo planificando qué es lo que vamos. Como les platiqué, planifico todo un año, ¿sí? De un hilo de ideas que no son mías, aunque me ponga la camiseta de Zizek o de algún filósofo, no es lo que yo pienso. Y hay una tercera vía, ¿sí? ¿Cuál es esa tercera vía? No en términos políticos, hay un punto intermedio entre los positivistas que creen en la razón y estos bola de posmodernos que dicen que ya no vale madre el mundo, ¿sí? Que son críticos del concepto de lo humano, ¿sí? Y también que son críticos tanto del marxismo como del capitalismo, y es la teoría crítica, que es muy conocida entre los profesores y muy malinterpretada por los profesores,
pero que existe ahí, y mi intención es que abordemos a la teoría crítica desde sus primeros dos, próximo año, desde sus primeros dos filósofos, ¿no? Que son Adorno y Horkheimer. ¿Cómo? Adorno y Horkheimer, lo vamos a ver en grupo en enero, ya que regresemos. Y sí, pues que hacen su trabajo juntos. ¿Sí? Aunque Adorno, por ejemplo, tiene ya luego su trabajo por su parte, pero lo que nos importa de ellos es cómo parten de la decepción. Así como nos quedamos nosotros decepcionados. Sí. Cómo parten de la decepción y de ahí van evolucionando a una postura crítica y ahí nos brincaremos a la teoría crítica que está viva, ¿no? Y a los filósofos que están vivos en esa teoría crítica, que son Habermas, ¿sí? Que son Horner, ¿sí? Y los que vayan surgiendo entre los vivos a esta postura en el que las cosas no van tan mal, o sea, ¿eh? A partir de Habermas el siguiente año, ya, nada más voy a poner el contexto de dos muertos, porque hay que entender a esos dos muertos para entender a los vivos nada más, ¿sí? Y sí, son difíciles, ¿no? No los podemos suponer, ¿no? Entonces, no, aquí en el chisme todo se aprende, o sea, dos preguntas. Una la dijiste, estamos en esta ciudad postmoderna. ¿Por qué? Y la otra es todas las ideas de que no se han muerto, que no están consolidadas. ¿Qué impacto han tenido en el quehacer humano y en el pensamiento social y epistemológico? Esta ciudad, ¿por qué es una ciudad postmoderna? Porque es una ciudad que sobrevive ya no de productos tangibles, sino de servicios, ¿sí? De cosas intangibles. La mayor parte de la economía de la ciudad es intangible, ¿sí? Servicios y comercio, ¿sí? Y no es tan industrial como serían las ciudades preindustriales o capitalistas, ¿no? En el que había una gran industria, pues en realidad no. De hecho, la maquila representa el 11% de la economía. Pero en el sentido estricto de la modernidad, creo que es una ciudad completamente moderna, sino porque está centrada en el individuo, y el individuo cree que es el centro de todo. Y todas las decisiones van enfocadas a este chihuahuita, como etnocéntrico. Y en el individualismo, tú sabes que al final de cuentas el individuo más fuerte es el que se impone, como lo puedes tomar. Y pues, sí, pero por eso hablo de la modernidad, que no, yo no lo vería como posmoderno. Entonces yo creo que sí sería posmoderno en el sentido de que utilice el sistema para pervertirlo y seguirse quedando por encima, que creo yo, bueno, esa sería la posmodernidad, ¿no? Utilizar los sistemas y decir, bueno, me voy a... La posmodernidad es la crítica precisamente a esa parte de las estructuras, de que el hombre es el centro del universo. Pero creo que también, pues, lo que les ya es de la raíz, sabes que la basura, pues, también nos dice mucho, ¿no? Porque ahí están todas las implicaciones. Y en ese sentido sería muy posmoderno, muy arrojado, por ejemplo, a la cultura del consumo, por lo que decíamos desde la basura. Y... Volvemos a eso, es modernidad. Sí. Bueno, ahí es... Sí, hay una, pero contesté la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué influencia tiene? No tendríamos esta gran cultura y apertura a la modificación de las estructuras sociales sobre otros grupos diferentes si no fuera por esta gran crítica que tenemos, ¿no? Sobre todo el pensar que creer que hay un estándar uniforme de sexualidad, ¿sí? Y que lo que no está hay que criticarlo o hay que corregirlo, ¿sí? Es una. De hecho, las terapias de conversión no estarían prohibidas si no existieran. El proceso filosófico que criticó la locura, que criticó la clínica, que criticó la sexualidad. No existiría esta idea de vamos reformando
la manera en la que hablamos para ir visibilizando cosas que estaban invisibilizadas, como la idea de presidenta, como la idea de jueza, que si bien el solo cambio de jueza es el resultado de todo el proceso reflexivo. O sea, que luego se piensa es que lo cambio a jueza y presidenta ya se cambió. No, espérate. Cambiamos y creamos el concepto de jueza y el de presidenta porque hubo un proceso de reflexión previo que nos dijo hay que incluir. Esa que es CONA implica una serie de cambios así tremendos. Sí, sí, que no tiene que ver con todo. De hecho, una representación, una muy buena interpretación de la influencia del lenguaje inclusivo en la cultura, creo que es un sketch de Carlos Vallarta sobre el lenguaje inclusivo y del reconocer que tarde o temprano nosotros vamos a ser conservadores. ¿Sí? En el que él termina pintando su raya ideológica y dice con robots no. Entonces, te lo recomiendo. En términos de chiste, Carlos Vallarta intenta, o al menos la comedia es una forma de darnos a conocer verdades que son difíciles, ¿no? Entonces, ahí lo plantea muy bien, ¿no? Como uno hace una crítica a los que creen que con el todes ya estás incluyendo, ¿sí? El todes es el resultado del proceso de pensamiento que nos llevó a incluir, ¿sí? Pero si tú empiezas a utilizar el todes, no estás incluyendo. O sea, tienes que llegar a la reflexión que te diga, ah, es cierto, todes, ¿sí? Pero que te das cuenta que utilizar todes no los va a incluir. ¿Sí? Esa es una cuestión. O sea, el que yo encuentre la manera en la cual yo me voy a definir a mí mismo como un ella, no hace que yo me acepte a mí mismo por el solo hecho de decirme ella. ¿Sí? Como esta chava que se volvió famosa en TikTok que decía, yo soy ella y tengo un 1% de él, 2% de los, 4% de perros, o sea, que se aventaron esas ideas. Ella no sabía nada, solo quería darse a conocer y volverse viral, y luego la sociedad la funó y la canceló y desapareció en el olvido, ¿sí? Pero porque ella estaba intentando, en base a lo que ya estaba producido, evadir un proceso de autorreflexión propia, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión, incluso con nuestra propia sexualidad, que era lo que les decía. Mi reconocimiento de mi sexualidad teórica, en alguna clase se los llegué a decir, ¿sí? Es un reconocimiento de una reflexión que dije, ¿cómo me puedo negar a todo tipo de placer? ¿Sí? Ahora yo ya soy monógamo, soy católico, me casé por la iglesia, no puedo ser bisexual por definición y por convicción con mi pareja, pero teóricamente podría ser. ¿No? Era una reflexión más grande, ¿no? O sea. Hace poco tuve una reflexión porque hay un libro que se llama La filosofía y la psicología juntos. En la parte del prólogo decía que la psicología utiliza como la excusa de que la filosofía no sirve, pero pues, al final del día entendemos la capacidad del ser humano de pensar gracias a las preguntas que se hacen en la filosofía. O sea, yo soy de esas partes de psicólogos que te invitan a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que crees? La famosa pregunta es la que pusieron acá con Muñoz. Y a mí me parece muy interesante, teniendo debates con mis compañeros, cómo la generación de psicólogos que están saliendo ahora, lejos de nada más reflexionar o preguntarse por qué eso que está ayudándole a una persona, al paciente, a pensar que está bien, por qué está bien, ¿no? O sea, por qué tienes ese dilema. Entonces yo por ejemplo, junto con otras personas, con otros colegas, decíamos, es que si tú le estás ayudando a una persona a que se acepte a ella misma, nada más le estás dando valor. O sea, nada más estás diciendo, ah, sí, no, está bien. No, lo que tú piensas es totalmente válido. Eres apreciado, eres perfecto, Espérate, o sea, no, a veces no es necesario que te quieras, a veces es necesario que digas, güey, estoy pasando esto. O sea, estoy así de pendejo, ¿no? Decía un amigo, o sea, bueno, sí es un amigo, no es un colega que le es amigo. Decía, es que yo no puedo llegar a una consulta y no decirle a mi paciente, ahora como que pendejada me vas a aburrir. Porque generalmente él sostiene y dice, a mí se me hace muchas veces que el humano nos ahogamos en un vaso de agua.
Yo soy de la idea de pensar, sí, efectivamente, cada uno se ahoga en un vaso de agua, pero también pienso, pero es tu vaso de agua. El punto de un psicólogo, mi punto de vista, es hacerte pensar, muchas veces me ayuda la filosofía, a decirte, ¿por qué en ese vaso de agua, que tú lo estás viendo, estás decidiendo ahogarte en eso? O sea, ¿por qué es tu decisión ahogarte ahí? Y la generación de ahorita, la generación de jóvenes, me he estado topando mucho con esto de, es que no me puedes estar cuestionando por qué me quiero ahogar en esto. O sea, tú no me estás pagando, güey. O sea, vete mejor con un amigo a contarle tus pedos. Pero si estás viniendo conmigo es porque quieres saber por qué estás en ese punto. Y si yo te estoy diciendo, güey, vamos a ver qué clase de vaso es, para ver cómo te ayudo, y si tú me dices, no, es que yo no quiero ver qué vamos a hacer. Conciencia siempre implica un grado de voluntad, ¿no? Si no existe esa voluntad, pues entonces es un despropósito. Hay muchas veces en donde las generaciones de psicólogos que están saliendo, se los digo porque los estoy viendo, es, no, mi principal objetivo es acompañarte en tu proceso de aceptarte y de tenerte que te cargas, ¿no? O sea, dile al sujeto, güey, es un vaso, es tu vaso, sí, pero es un vaso, o sea, sigue siendo un vaso. ¿Por qué no está yo viendo que el punto también es que tienes que ver ahí varias cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, como prestador de servicios también lo veo. Que la gente quiere que le resuelva sus problemas, pero quiere que se los resuelva ya, barato, fácil y que no hagan nada. En la psicología es un poquito, o sea, sí tiene que ver, pero aquí te va esta parte. En la psicología es, no, es que sabes qué, yo sí quiero en una sesión resolver todos mis pedos de la infancia. Sí, exacto. No, yo ya quiero salir de aquí renovado. Y cuando le pones tarea al sujeto para ver su introspección, es un pedo. Por ejemplo, a mí, cuando estábamos en clase, una maestra, cuando yo empecé a hablar, me dice, qué interesante tu postura. Ella en una habla, necesito encargar una tarea. Algo me dio, pues sí, porque me dice, quiero que me digas el momento en el que dejaste de ver a tus papás como papás y los empezaste a ver como humanos. Me dice, porque tienes una capacidad increíble de ver a cada persona como un ser humano y un ser humano que es totalmente pendejo y que se va a equivocar. Entonces, a ella le causaba gracia eso. Entonces, a mí no me vas a gustar eso. Pero, por ejemplo, eso te digo, porque, por ejemplo, yo de repente van conmigo, yo soy abogado, y van conmigo a querer resolver situaciones legales, y es una cuestión que yo les explico, mira, tienes que hacer esto, y no, Mili, que es que salen con es que esto es familiar, que es como que luego lo que pasa, ¿no? O sea, es que esto es familiar, y digo, bueno, entonces, ¿por qué vienes a verme a mí como abogado a que te arregle algo familiar? Y supongo que pasa lo mismo en psicología, ¿no? Quieres arreglar cosas que no sabes ni siquiera por dónde ir, o sabes, pero quieres tener No, y hay algo que me encanta que está excelente. La otra vez una señorita me dice, no, es que se me hace que eso está mal porque la ganó en 2025 me dijo que lo ¡ay, no! Me muero de la risa. Bueno, por lo pronto, hasta aquí lo dejo para parar la grabación. Sí. A las compañeras, ¿no? Y bueno, volveríamos el 9 de enero para dar las 2 vacaciones, las 2 semanas de las fiestas. Sí, 9 de enero. Y de todos modos les mando ahí al grupo cuando nos vemos y el video de esta conferencia de Chishake. Y bueno. Oye, ¿esto nomás se los pasas a ellos en lo personal o está publicado en el video? A mí nunca me